Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis, y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes de la semana 12 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Desde el pasado jueves, en que habíamos leído un hermoso texto del libro del Siráside, donde se exaltaba a Elías y también a Eliseo, hasta hoy volvemos nuevamente sobre el segundo libro de los Reyes y sobre la historia de Israel, que va iluminando nuestro caminar en este tiempo ordinario. Es trágico el final del reino del norte, lo que conocemos como Samaria, el que se separó del sur después del reinado de Salomón. El año 721 a.C., después de 3 años de asedio, el rey Salmanasar V conquista Samaria y deporta a los habitantes a Asiria. El reino de Judá, o reino del sur, va a quedar a salvo todavía durante más de un siglo. Y el salmo que complementa la primera lectura nos da la interpretación religiosa de este triste final. Oh Dios, nos rechazaste, estabas airado, hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Tú nos has rechazado y ya no sales con nuestras tropas. Ciertamente, la ruina de Israel probablemente se dio por otros factores políticos, económicos y sociales, así como por la ineptitud y la ambición personal de algunos de sus gobernantes. Pero el libro de los Reyes lo interpreta como castigo de Dios. Dios ha sido fiel a su alianza, pero el reino de Samaria, cada vez más deteriorado en su vida social y religiosa, ha caminado hacia la ruina. Abandonaron la religión verdadera, adoraron a dioses falsos, no hicieron caso a ninguno de los profetas que Dios les enviaba y procedieron según la costumbre de los paganos. Por eso se vino la destrucción, porque Dios se irritó contra Israel. Aprendamos la lección. La infidelidad, el pecado, la corrupción en nuestra alianza con Dios nos llevan a desastres más o menos calamitosos, a la ruina personal y comunitaria. Y la culpa no es de Dios, es nuestra. No es que Él sea rencoroso o vengativo. Nosotros mismos elegimos a veces el camino más cómodo y ancho, pero que lleva a la ruina. Un camino torcido nunca lleva a la felicidad verdadera. Y esto le pasa a muchos pueblos cuando se dejan llevar por la corrupción y las ambiciones injustas. Y a las comunidades cristianas, cuando aflojan en la fidelidad a sus ideales, les puede suceder lo mismo. A nosotros mismos, cuando elegimos un camino meramente superficial. Se cumple de nuevo, y esta vez trágicamente, lo de los 2 caminos del Salmo. Si seguimos los caminos de Dios, tendremos vida. Si preferimos los más cómodos de este mundo, nosotros mismos nos estamos condenando a la esterilidad y al fracaso. Y no se podrá decir que no hayamos tenido avisos. Los israelitas no quisieron oír a los profetas. Nosotros tenemos a Cristo mismo y a la Iglesia que nos recuerda sus palabras. El que edifica sobre arena se expone a derrumbes estrepitosos. Y es lo que está sucediendo hoy con nuestra sociedad. Aunque no queramos aprender las lecciones de la antigüedad,
o nos ha tocado vivir a nosotros mismos en el tiempo actual. Es más fácil echarle la culpa a Dios de las cosas, decir que Dios nos olvidó, que Dios nos está probando, que Dios nos está castigando, a asumir nuestras responsabilidades. El Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 7, continúa, hermanos, con las varias recomendaciones de Jesús para sus discípulos. Siempre estamos en el Sermón de la Montaña, y esta vez la recomendación de Jesús recae en el no juzgar al hermano, porque Jesús no solo quiere que no juzguemos mal o injustamente, sino que nos invita a no juzgar en absoluto, porque esa no es tarea nuestra. Y la comparación que pone es muy plástica, ciertamente. La mota que logramos ver en el ojo de los demás y la enorme viga que no vemos en el nuestro. Es un tanto exagerada, probablemente tomada de algún refrán de la época. Como era exagerada la diferencia entre los 10,000 talentos que le fueron perdonados a un siervo y los pocos denarios que él no supo condonar. El aviso es claro: os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Si nuestra medida es de rigor exagerado, nos exponemos a que la empleen también con nosotros. Si nuestra medida es de misericordia, también Dios nos tratará con misericordia. Es lo mismo que afirmamos cuando rezamos el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces nos dedicamos a juzgar a nuestros semejantes? Juzgar significa meternos a fiscales y jueces, y con frecuencia lo hacemos sin tener en la mano todos los datos de la actuación y sin darles ocasión de defenderse o de escuchar sus explicaciones. Los defectos que tenemos nosotros no los vemos, pero sí la más pequeña mota en el ojo del vecino. Claro que se nos puede acusar hasta de hipócritas, como el fariseo que se gloriaba ante Dios de no ser como los demás, sino justo y cumplidor. Aprendamos a ser tolerantes, a no estar siempre criticando a los demás, a saber cerrar un ojo ante los defectos de nuestros familiares y vecinos, porque ellos seguramente también nos perdonarán las cosas que nosotros tenemos. Y eso no nos lo están echando en cara todos los días, porque entonces nosotros sí lo hacemos. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.